Construcción del flujo de efectivo. En esta lección vamos a estudiar el proceso de construcción del flujo de efectivo. Pronosticar el flujo de efectivo tiene una importancia crucial para una empresa. Muchas compañías incipientes encuentran, con gran desaliento, que su negocio se ha acabado cuando, sin esperarlo, usan todo su efectivo. Aún para empresas a las que les llega mucho efectivo, la falta de un pronóstico de flujo de efectivo puede significar que el dinero se quede inactivo sin ganar un rendimiento. En el núcleo de cualquier buen sistema de pronósticos de flujo de efectivo está el presupuesto de efectivo. Se llega a un presupuesto de efectivo mediante proyecciones de las entradas y desembolsos de efectivo en el futuro para la empresa en varios periodos. Revela los tiempos y cantidades de flujo de efectivo esperados de entrada y salida durante el periodo estudiado. Con esta información, el director financiero está en mejor posición para determinar las necesidades futuras de efectivo de la empresa, planear el financiamiento de estas necesidades y ejercer control sobre el efectivo y la liquidez de la empresa. Aunque los presupuestos de efectivo pueden prepararse casi para cualquier intervalo de tiempo, las proyecciones mensuales para un año son las más comunes. Esto permite el análisis de variaciones estacionales en los flujos de efectivo. Cuando los flujos de efectivo son volátiles suele ser necesario obtener proyecciones semanales. Hablemos ahora del pronóstico de ventas. La clave de la exactitud de la mayoría de los presupuestos de efectivo es el pronóstico de ventas. Este pronóstico se puede basar en un análisis interno, uno externo, o en ambos. Con un enfoque interno, se pide a los representantes de ventas que proyecten las ventas para el periodo por venir. Los gerentes de ventas de productos revisan estas estimaciones y las consolidan en estimaciones de ventas por líneas de productos. Las estimaciones para las diferentes líneas de productos se combinan después en una estimación global de ventas para la empresa. El problema básico con un enfoque interno es que tal vez tenga una perspectiva muy reducida. Con frecuencia se pasan por alto las tendencias significativas en la economía y en la industria. Por esta razón, muchas compañías usan también un análisis externo. Con un enfoque externo, los analistas económicos elaboran pronósticos de la economía y de las ventas de la industria para varios años en el futuro. Utilizan un análisis de regresión para estimar la asociación entre las ventas de la industria y la economía general. Después de estas predicciones básicas de las condiciones del negocio y las ventas de la industria, el siguiente paso es estimar la participación de mercado de los productos individuales, los precios que es probable que prevalezcan y la recepción esperada de nuevos productos. Estas estimaciones suelen hacerse en conjunto con los gerentes de marketing, aun cuando la responsabilidad última debe recaer en el Departamento de Pronósticos Económicos. Con esta información es posible elaborar un pronóstico externo de ventas. Cuando el pronóstico interno de ventas difiere del externo, como es probable que ocurra, debe llegarse a un compromiso. La experiencia mostrará cuál de los dos pronósticos es el más exacto. En general, el pronóstico externo debe servir como el fundamento para el pronóstico final de ventas, con frecuencia modificado por el pronóstico interno. Un pronóstico final de ventas basado en ambos análisis, interno y externo, suele ser más exacto que cualquiera de los dos por sí solos. El pronóstico final de ventas debe basarse en la demanda prospectiva, no modificada inicialmente por las restricciones internas, como capacidad física. La decisión de eliminar estas restricciones dependerá del pronóstico. El valor de los pronósticos exactos de ventas jamás se sobreestima porque muchos de los otros pronósticos, en alguna medida, se basan en las ventas esperadas. Vamos con el tema de los cobros y otras entradas de efectivo. Una vez realizado el pronóstico de ventas, la siguiente tarea es determinar los ingresos de efectivo de tales ventas. Para ventas en efectivo, el dinero se recibe en el momento de la venta. Para ventas a crédito, los ingresos llegan después, que tanto tiempo después dependerá de los términos de la facturación, el tipo de cliente y las políticas de crédito y cobranza de la empresa. Si una empresa ofrece términos de neto 30, lo que significa que el pago se realiza dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha de facturación. También supone que, en la experiencia de la compañía,
un promedio del 90% de las cuentas por cobrar se reciben en un mes a partir de la fecha de la venta y el 10% restante 2 meses después de la venta si no se registran pérdidas por una deuda incobrable. Más aún, en promedio, el 10% del total de las ventas totales son al contado. Si los pronósticos de ventas son los mostrados en la tabla siguiente, podemos elaborar un calendario de ingresos esperados de las ventas con base en las suposiciones anteriores. Este programa aparece en la segunda parte de la tabla. Para enero, vemos que las ventas totales se estiman en 250,000 pesos, de los cuales 25,000 pesos corresponden a ventas de contado. De los 225,000 pesos de ventas a crédito, se espera cobrar el 90% o 202,500 pesos en febrero. Y el 10% restante, o 22,500 pesos, en marzo. De manera similar, el cobro en otros meses se estima de acuerdo con los mismos porcentajes. Sin embargo, la empresa debe estar lista para cambiar sus suposiciones con respecto a la cobranza cuando existe un cambio fundamental en los hábitos de pago de sus clientes. En este ejemplo, es sencillo ver el efecto de una variación en las ventas observando la magnitud y el tiempo de los ingresos de efectivo si el resto de las condiciones se mantienen constantes. Para casi todas las empresas existe un grado de correlación entre las ventas y la cobranza. En tiempos de recesión y declinación de las ventas es probable que el periodo promedio de cobranza se alargue y que ocurran pérdidas por deudas incobrables. Así, la experiencia en cobranza de una empresa podría reforzar una disminución en las ventas, magnificando el efecto de declinación sobre los ingresos totales por ventas. Los ingresos en efectivo pueden surgir de la venta de activos, al igual que de la venta de productos. Si la empresa intenta vender 40,000 pesos de activos fijos en febrero, los ingresos totales en efectivo ese mes serán de 294,000 pesos. En su mayor parte, la venta de activos se planea de antemano y es fácilmente predecible para fines presupuestales. Además, los ingresos en efectivo pueden surgir del financiamiento externo, al igual del capital de inversión. Ahora viene el pronóstico de los desembolsos de efectivo. Dado el pronóstico de ventas, la administración puede elegir mantener la producción cercana a las ventas estacionales para producir a una tasa relativamente constante en el tiempo o tener una estrategia de producción mixta. Así determinamos los egresos de producción. Una vez que se establece el programa de producción, es posible hacer estimaciones de las necesidades de materiales, mano de obra y activos fijos adicionales. Igual que sucede con las cuentas por cobrar, hay un lapso que transcurre entre el momento de hacer una compra y el momento del pago real del efectivo. Si los proveedores dan términos promedio de facturación de neto 30 y la política de la empresa es pagar sus cuentas al final de este periodo, existe aproximadamente un mes de desfase entre una compra y el pago. Si el programa de producción de la empresa establece que se fabriquen bienes en el mes anterior a las ventas pronosticadas, podemos tener un programa de desembolsos para las compras y gastos de operación, como el de la tabla siguiente. Como vemos, hay un mes de desfase entre la compra y el pago de esta. Igual que sucede con las cuentas por cobrar, el pago de las compras puede estar rezagado para otros periodos. La organización es similar a la de la cobranza. Con una hoja de cálculo en la computadora, es sencillo establecer el programa de desembolsos rezagados y el programa de cobros rezagados también. Se supone que los salarios varían con la cantidad de producción, pero no en forma perfecta. En general, los salarios son más estables en el tiempo que las compras. Cuando la producción baja un poco, no suele despedirse a los trabajadores. Cuando la producción aumenta de nuevo, la mano de obra se vuelve más eficiente con un incremento relativamente pequeño en los salarios totales. Solo después de cierto punto se requieren horas extra o nuevos trabajadores para cumplir con un programa de producción mayor. Luego tenemos los otros gastos, que incluyen los gastos generales, los gastos administrativos y los costos de ventas, los impuestos a la propiedad, intereses, energía, luz y calefacción, mantenimiento, mano de obra indirecta y materiales.
Todos estos gastos tienden a ser razonablemente predecibles en el corto plazo. También tenemos otros desembolsos, pues además de los gastos de operación en efectivo, debemos tomar en cuenta gastos de capital, dividendos, impuestos federales sobre la renta y cualquier otro egreso de efectivo que no esté incluido. Como los gastos de capital se planean con antelación, es común que sean predecibles para el presupuesto a corto plazo. Sin embargo, cuando el pronóstico se refiere a una situación más distante en el tiempo, la predicción de estos gastos tiene menos certidumbre. Para la mayoría de las compañías, el pago de dividendos es estable y se paga en días específicos. Las estimaciones de impuestos sobre la renta deben basarse en las ganancias proyectadas para el periodo que se revisa. Otras erogaciones de dinero pueden consistir en la recompra de acciones ordinarias o el pago de deuda a largo plazo. Una vez que estamos satisfechos de haber tomado en cuenta todos los flujos de entrada y salida, combinamos los programas de ingresos y egresos para obtener el flujo de efectivo neto de entrada o salida para cada mes. El flujo de efectivo neto puede entonces sumarse al efectivo inicial en enero, el cual se supone que es de 100,000 pesos, y a la posición del efectivo proyectada que se calcula cada mes para el periodo que se revisa. El presupuesto mostrado aquí indica que se espera que la empresa tenga un déficit de efectivo en abril y mayo. Estos déficits son el resultado de una declinación en los cobros en marzo, los gastos de capital por un total de 200,000 pesos extendidos entre febrero y marzo, y los dividendos de 20,000 pesos en mayo y junio. Con el incremento en los cobros en mayo y junio, el saldo sin financiamiento adicional aumenta a 13,500 pesos en junio. El presupuesto de efectivo indica que los requerimientos máximos de efectivo ocurren en abril. Si la empresa tiene una política de mantener un saldo mínimo de, por ejemplo, 75,000 pesos y de pedir prestado a su banco para mantener este mínimo, deberá solicitar un préstamo de 66,000 pesos en marzo. Otros préstamos tendrán su punto máximo en 105,500 pesos en abril, después de lo cual disminuirán a 61,500 pesos en junio, si todo sale de acuerdo con la predicción. Existen medios alternativos para cumplir con los déficits de efectivo. La empresa quizá pueda diferir su gasto de capital o sus pagos por las compras. Sin duda, uno de los propósitos fundamentales del presupuesto de efectivo es determinar el tiempo y la magnitud de las necesidades financieras prospectivas de manera que se pueda usar el método de financiamiento más adecuado. Una decisión de obtener financiamiento a largo plazo debe basarse en requerimientos de fondos futuros lejanos y en consideraciones independientes del pronóstico. Además de ayudar al plan del director financiero para el financiamiento a corto plazo, el presupuesto de efectivo es valioso para el manejo de la posición de efectivo de la empresa. Con base en un presupuesto de efectivo, el director puede planear invertir el exceso de fondos en valores comerciales. El resultado es una transferencia eficiente de fondos, de efectivo a valores comerciales y viceversa. Muchas gracias por su atención. Visite nuestra web www.auladeeconomia.com para más información sobre nuestros cursos y servicios.